en este Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Es un honor para mí moderar este conversatorio sobre el fomento de la memoria y la comprensión del Holocausto. A todos los que se están sumando a este importante conversatorio, quiero decirles que contamos con traducción simultánea de inglés a español y viceversa, y pueden activar la opción de interpretación, ya sea en inglés o en español, abajo en el Zoom. No sé si tienen ubicado, pero interpretación está en la esquina inferior derecha de sus pantallas y así podrán seguir todo el conversatorio, que será en partes en español y otras en inglés. Durante todo el día yo me preguntaba sobre la importancia de, en estos tiempos digitales, los museos y las instituciones culturales para preservar la memoria del Holocausto. Y es que es imposible ignorar la tendencia en redes, incluso en Panamá, con el hashtag WeRemember. Vi cientos de publicaciones en todas las redes sociales y me puse a pensar si postear algo es suficiente para comprender un fenómeno y un evento tan devastador como lo fue el Holocausto de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue en ese momento que entendí el papel importantísimo y vital que cumplen instituciones culturales e históricas como los museos, y agradecí que exista en Panamá una institución como el Museo del Canal, siempre a la vanguardia de los temas importantes para preservar no solamente la memoria de hechos históricos del Holocausto, como el Holocausto, sino también de luchar por causas justas como la no discriminación y la justicia para todos. Así que creo que es vital en estos tiempos donde cada vez quedan menos sobrevivientes vivos y donde la memoria se va apagando y se va convirtiendo simplemente en palabras que muchas veces se repiten sin comprender el verdadero sentido o la verdadera dimensión de la tragedia ocurrida, resaltar el papel que cumplen instituciones tan importantes como la que representan nuestros 3 panelistas que voy a empezar a presentar. La primera de ellas, es un gran honor que participe. Ella es Lisa Leff, directora del Centro Mandel de Estudios Avanzados del Holocausto, que es el instituto académico dentro del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, D.C. También es profesora de Historia en American University. Ella es autora de numerosos libros y artículos sobre la historia de los judíos en la Francia moderna. Estos incluyen Colonialismo y los judíos de 2017, siendo finalista del Premio Nacional del Libro Judío, y El ladrón de archivos, el hombre que rescató la historia judía francesa a raíz del Holocausto, del 2015, que recibió el Premio 2016 de Literatura Judía Sami Ror. Nuestro segundo panelista es el rabino Gustavo Kraselnik, líder espiritual de la congregación Kol Sherit Israel desde el año 2002. Fue ordenado rabino por el Seminario Rabínico Latinoamericano en 1996 y se desempeñó como rabino de la comunidad israelita de El Salvador desde 1996 hasta el 2002. Se graduó de licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires en 1994. Participó del programa de Mehanhim Brehim Senior Educators del Centro Melton para la Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y es profesor de la Cátedra de Estudios Judaicos de la Universidad Santa María la Antigua, USMA de Panamá. Representa a la comunidad judía panameña en el Comité Interreligioso de Panamá. Y bueno, Hildegard Vázquez tiene una licenciatura en Artes y Bellas Artes de la Universidad de Diseño de Rhode Island y una maestría en Arquitectura
en Restauración Histórica de la Universidad Politécnica de Madrid. Es presidente del patronato del Museo del Canal y ha sido miembro de la Junta Directiva desde su creación en 1997. Ha dirigido la Oficina de Arquitectura HV, la cual creó en 1998. Su oficina se ha concentrado mayormente en la preservación y renovación de sitios históricos. Ella es la cabeza de la Fundación Calicanto, una organización sin fines de lucro dedicada a la restauración cultural, histórica y humana de San Felipe. Es fellow del Central American Leadership Initiative y moderadora del Aspen Institute. Con estos tres panelistas de lujo, le voy a dar 5 minutos a cada uno para que nos hablen un poco del papel de las instituciones que representan, obviamente, en preservar la memoria del Holocausto. Lisa, you are the first one. Welcome. Thank you so much, Sabrina. And it's such an honor to be here. Thank you for having me. This day, of course, is particularly meaningful, as you noted, Sabrina, because it is International Holocaust Remembrance Day. I want to begin with a few words about this day and what it commemorates. In 2005, the United Nations selected this day as the day on which we honor every year the victims of the Holocaust. It's the day in which we educate ourselves about what happened, and it's the day that we draw from that history lessons that might prevent future genocides. January 27th is not a date selected at random. It is the anniversary of the day that the Soviet Army liberated Auschwitz death camp. In Auschwitz, more than 1 million people died. Most of them were Jews. Of course, millions of other Jews were killed by the Nazis and their collaborators in other death camps, in villages where Jews lived, and in forests near those villages. Of course, the Nazis also persecuted millions of non-Jews. This day is dedicated to remembering all of them. I think it's also important to understand how bold it was of the United Nations to remember this day on the way that we do. You know, remembering this event on January 27th, a day of liberation, seems like it should lend itself to a particular kind of commemoration, one in which we celebrate the victors, right? We celebrate the army, but that is not what we do. Instead, on this day, we focused our memory on those who died, those who were persecuted, who retained their dignity even as they were suffering. And we also remember those who, by some luck, were able to survive to the time when they could reclaim their humanity. The fact that we focus on victims and survivors on this day and not the liberators is important. Of course, the liberators were important, but when we honor the victims and the survivors, it's through that we come to understand the fragility of human civilization. And when we do, we can understand how much depends on us. When we listen to the voices of the persecuted, not the voices of the persecutors, it gives us the understanding that we need in order to create a new world in which what happened to the Jews of Europe should never again happen to any people, anytime. Only when we listen to those voices can we truly say, never again.
This spirit of remembrance for the sake of a better future is the guiding spirit of the United States Holocaust Memorial Museum, where I work in Washington, D.C. The museum was created by an act of the United States Congress in 1979, and it opened its doors to the public in 1993. Since then, the museum has brought in more than 40 million visitors. We have greeted heads of state from around the world, and very important to us, we have also welcomed more than 10 million children of school age. Our website is the world's leading online authority about the Holocaust. It has material in 16 languages, including much of it in Spanish. And we see more than 20 million visitors every year. In the pandemic, that number has gone up a lot. Our museum's purpose is to remember the victims and to tell their stories. Holocaust denial and anti-Semitism are unfortunately still with us, and in many countries, they're rising. Through our education programs, we seek to combat those trends, but we also hope to do more. When we tell the story of the Holocaust and educate the world about it, we want to inspire our visitors to confront all hatred and to promote human dignity wherever it is challenged. Human rights violations and mass atrocities against populations are still occurring across the world. And it is our hope that knowing the story of the Holocaust, understanding its complexity and what led to it, that our visitors will take steps to protect democracy, to protect the rule of law, to safeguard civil liberties, and to work on behalf of the beleaguered wherever they live. It is a tall order, but it is important work. Thank you. Muchísimas gracias, doctora Lisa, por esa introducción, recordarnos cuán actual es la lección, las lecciones que nos deja todo lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, lo frágil que son nuestras democracias y nuestros sistemas y lo importante de recordar y comprender la complejidad. Gustavo, te doy el turno a ti para una breve introducción. Gracias, Sabrina. Buenas tardes a todos. Muy honrado con esta invitación del Museo del Canal a una actividad de este relieve en este Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. La verdad que cuando recibí el flyer, me pregunté un poco cuál era mi función aquí, tomando en cuenta que tengo a mi lado dos mujeres extraordinarias con un impacto real en lo que es un museo y lo que eso significa y constituye, pero un poco amedrentado me salió un poquito mi lado argentino y entonces dije, bueno, creo que puedo lidiar con eso y entendí que posiblemente mi voz representa simbólicamente, por supuesto, un poco la voz de la comunidad judía en Panamá, ¿no? Tratar de pensar desde esa óptica en la perspectiva que nos brinda esta oportunidad. Yo creo que sumando a lo que decía Lisa recién, el valor agregado que presenta esta jornada internacional que nace desde las Naciones Unidas es dotar de una dimensión humana a la conmemoración de las víctimas y al recuerdo de lo que significó la Shoah, el Holocausto. El pueblo judío
casi inmediatamente después de la guerra estableció una normativa para estructurar una suerte de recuerdo. La Knesset, el Parlamento de Israel, instituyó en el año 53 el Yad Vashem como el memorial y el museo de la Shoah y de sus víctimas. Pero durante varias décadas pareciera ser que la percepción era que era una cuestión judía, y es cierto que el número mayoritario ampliamente de víctimas lo aportó el pueblo judío. Sin embargo, la Shoah constituyó una verdadera catástrofe para la especie humana. Quizás valdría la pena traer aquí las palabras de Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, sobreviviente de Auschwitz, y quizás una de las más notables plumas que testimoniaron la tragedia, cuando dice que en Auschwitz no solo murió el judío, sino que también murió el hombre, ¿no? La Shoah, el Holocausto, representa un punto de inflexión en la historia humana. Y esta noción que atraviesa la experiencia humana, de alguna manera viene a ser considerada o puesta arriba de la mesa de una manera mucho más impactante con la iniciativa de Naciones Unidas de establecer esta jornada de recuerdo. Y mencionaban antes la campaña We Remember, que lanza todos los años el Congreso Judío Mundial, y que vemos año tras año como más gente se suma, entendiendo que la memoria juega un papel muy importante como constituyente de la identidad, de la experiencia humana, y como testimonio de que esto nunca más debe volver a ocurrir, ni con los judíos ni con cualquier otro grupo humano. Y como decía la doctora Lisa recién, lamentablemente vemos que el antisemitismo, vemos que los negacionistas están cobrando una salud, están levantando su voz de una manera que no nos imaginamos posible. Los registros de hechos antisemitas han subido incluso en las principales democracias del mundo, que de alguna manera constituían un bastión o una esperanza contra este tipo de manifestaciones. Así que más que nunca urge levantar nuestra voz y fortalecer el recuerdo de la Shoah, conmemorar y honrar a las víctimas y reafirmar nuestro compromiso con nunca más. Una breve palabra de la comunidad judía de Panamá, constituida por aproximadamente unas 15.000 personas. El grupo original que llegó inicialmente hace casi 150 años se constituyó alrededor de la Congregación Kol Shelit Israel, que funcionaba en el Casco Viejo, cerca de donde están las instalaciones del Museo del Canal, y hoy funciona en Costa del Este. Y en las décadas del 20, 30 del siglo pasado llegaron dos corrientes migratorias más, una de judíos provenientes de Medio Oriente, principalmente de Siria y específicamente de Alepo, y una segunda de Europa Central y Oriental que llegó antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. Y nuestra congregación Kol Shelit Israel, dije la primera, fundada por judíos hispano-portugueses que llegaron del Caribe. Y lo trascendental es que se instalaron aquí porque encontraron en el Istmo una tierra cálida, una tierra de bendiciones, donde pudieron desarrollarse y vivir en plenitud, en armonía, integrarse a la sociedad. Y 150 años después podemos dar testimonio de que esa sigue siendo la realidad hoy en día, y definitivamente celebramos que Panamá sea nuestro hogar. Gracias, Gustavo. Como siempre, palabras muy sentidas e inspiradoras para un día como el que hoy estamos conmemorando. Hildegard, tu turno. Gracias, Sabrina. Primero de todo, es un honor para el Museo del Canal contar con todos ustedes como participantes de este panel, y especialmente la participación de Lisa, porque nosotros a través de los años hemos tratado de
participar en la conmemoración de, que no podemos llamarlo, como dice Lisa, un evento, sino de realmente un momento de remembranza a aquellas víctimas que sufrieron el Holocausto, y la verdad que como panameños creo que es importante que reconozcamos que estamos entretejidos y unidos como sociedad, y lo que sucede en cualquier parte del mundo sucede también en Panamá. Hannah Arendt escribió sobre las circunstancias que cristalizaron el surgimiento del totalitarismo en la Alemania nazi y identificó ciertas condiciones claves que llevaron a esto, como el aumento de la xenofobia, el racismo y el antisemitismo, la profunda desconfianza hacia los partidos políticos y un gobierno distante y alejado de la realidad, la disposición de un gran número de personas a desatender la realidad que estaba realmente frente a ellos, y un aumento exponencial de refugiados y personas apátridas, junto con la insuficiencia de los Estados-nación para garantizarles derechos. Como ha afirmado el secretario general de las Naciones Unidas, estamos viendo cómo la intolerancia se asienta en el curso normal de la política, amenaza a las minorías, a la comunidad musulmana, a la comunidad judía, a la comunidad negra, a las personas migrantes, a los refugiados, y se aprovecha de la ira y de la ansiedad que aflora en el mundo cambiante. Muchos creen que en Panamá estamos al margen de estas amenazas, pero la realidad es que aún nosotros hemos visto un crecimiento en todos estos síntomas sociales que se sientan como una olla de presión a nuestro alrededor. La historia tiene la tendencia a repetirse y nosotros debemos seguir vigilantes de lo que la humanidad pueda creer y disipar estas amenazas y luchar por los valores universales en la construcción de un mundo basado en la igualdad. Y tomando eso como base, el Museo del Canal, desde, yo le diría que el 2004, hemos tomado la bandera para conmemorar este día. Si no lo hemos hecho todos los años, cada 5 años. En el 2005, por ejemplo, participamos con la Embajada de Israel a una exposición de artistas organizado por la Sociedad Amigos del Yad Vashem, donde 90 artistas presentaron obras de arte que remembraban ese dolor del Holocausto. Luego en el 2010 tuvimos una exposición fotográfica de los campos refugiados de Chipre, y esa también la organizamos con la Embajada de Israel. Fue una exposición muy interesante porque realmente trabajaba o hablaba de los más de 51.000 sobrevivientes judíos de los campos de refugiados ubicados en la isla de Chipre, siendo esta una colonia británica. Y relatan realmente un periodo oscuro de la historia reciente de los judíos europeos. En el 2015 nos unimos con la Embajada de Suecia para hacer una exposición sobre Raoul Wallenberg, un sueco que se ha convertido en el símbolo de la tolerancia, del coraje y del ingenio y la imaginación para superar situaciones imposibles. Este sueco salvó a un gran número de judíos de la persecución nazi a finales de la Segunda Guerra Mundial en Hungría. Y esa exposición contenía 24 afiches y 3 fotografías, más una película documental. Y finalmente, en septiembre del 2019, tuvimos también el honor de contar con la exposición Last Folio, que estaba organizada por Katia Krausova y Yuri Dok. Una exposición maravillosa, donde Yuri y Katia, Yuri siendo fotógrafo y Katia productora, trazan realmente un viaje y una reflexión sobre la pérdida universal como parte del recuerdo de la comunidad europea.
Katia hizo un video y Yuri documentó con fotografías que estuvieron en toda nuestra sala temporal del museo. La extendimos por más tiempo porque realmente tuvo un impacto enorme. Esta fue una exposición que ha viajado el mundo y tuvimos el honor de tenerla en Panamá. Y también tuvimos el concierto que realizamos, creo que fue en el 2018, y también organizado con la Embajada de Italia, sobre el señor Castelnuovo, que era Mario Castelnuovo Tedesco, era un compositor italo-judío originario de Florencia, que víctima de la intolerancia creciente en Italia en el 38, debe emigrar a Estados Unidos y porque se le cancelaron sus conciertos. O sea, él realmente tenía una carrera impresionante y termina en Estados Unidos haciendo toda una serie de música impresionante que pudimos escuchar en el Museo del Canal, recordando también las víctimas del Holocausto. Así que para nosotros realmente este conversatorio es un honor poderlo celebrar y de alguna manera conversar con ustedes cómo los museos, aunque estamos lejos de lo que sucedió, sentimos esa responsabilidad con la comunidad. Gracias, gracias Hildegard. Estaba poniendo audio de vuelta. Definitivamente que con el recuento que haces de las exposiciones que hay el Museo del Canal, rescata de los dos panelistas y los sobrevivientes, y también con la reflexión que nos traía Gustavo Kraselnik de que en el Holocausto no solamente murió el judío, murió el hombre, pues es un punto de inflexión en la historia humana. Para darle un poquito de actualidad al conversatorio, quiero empezar con una pregunta para los tres, y es la siguiente. En estos tiempos de desinformación y teorías de la conspiración, donde hay quienes tratan de borrar la línea entre los hechos y las opiniones, la verdad y la mentira, ¿qué papel deben cumplir las instituciones culturales o las instituciones que ustedes representan al rescate de la memoria histórica de hechos como el Holocausto para las futuras generaciones que están tan inmersas en este debate permanente de lo que es cierto y lo que es falso y que están tan rodeadas por los fake news o los bulos? Lisa, you begin with your reflection. That's such an important question, Sabrina. One of the things that I think museums can do in this era, well, the first thing that's most important is to be very careful to have a solid basis, in fact, for everything we put out there. So we're extremely careful to run all of our educational materials by our senior historian, who is actually, it's very interesting, that role is actually empowered by our United States government to be the authority for the United States on the Holocaust. So our senior historian answers questions from Congress, and also for all of our exhibitions, make sure everything is absolutely accurate. And as new facts are discovered, to kind of integrate that into what we do. But I want to say one more thing, another role, which is as keepers of evidence. You know, it wasn't even necessarily at the beginning the intention, but we have built a giant archive of evidence about the Holocaust. Things that survivors kept
family papers, but also we've gone to other countries and made digital copies of things that were held in their archives. Now we have hundreds of millions of pages that historians can use to write the history of the Holocaust. And we think that that job of gathering the evidence so that future historians will always have something to tell the story is absolutely essential. Thanks. Excelente, excelente el tema de preservar y también juntar la evidencia en estos tiempos de desinformación. Gustavo, ¿qué piensas tú? Gracias, Sabrina. Bueno, en primer lugar coincido plenamente el rol de los museos que se ganan su credibilidad a partir de su seriedad académica, su responsabilidad es vital como depositarios entonces de testimonios y documentos. Pero creo que hay una segunda tarea que es muy importante y que en el caso particular del Holocausto, el Museo de Washington tuvo un impacto que al menos yo conozco muy, muy valioso. Como antes me refería a Yad Vashem, ¿no? Yad Vashem se volvió un depositario de investigación de altísimo nivel, pero la parte museológica nunca fue su fuerte. De alguna manera, los fundadores que eran sobrevivientes o hijos de sobrevivientes sentían esa necesidad de investigar, de atesorar material. De allí a cómo lo presentaban o cómo interactuaban con aquel que venía a visitar el museo, el interés era otro. Y yo vivía en Jerusalén en el año 94, el Museo de Washington, como dijo Lisa, se abrió en 93, y de alguna manera Yad Vashem sintió, entre comillas, por favor, la competencia de un museo que tenía un enfoque museológico. Y tuve el privilegio de visitar Yad Vashem con un grupo selecto de educadores del mundo judío, y el director nos recibió y era el primer director que era museólogo. Todos los directores anteriores eran historiadores. Y me parece que una tarea fundamental hoy en día, ¿no? Y creo que esto es parte de la evolución, precisamente para contrarrestar el negacionismo y los fake news, es que los museos puedan transmitir, compartir, generar empatía con sus visitantes. Porque si esa información que la atesoran solo va a estar al acceso de los investigadores o de personas de alto nivel que buscan información determinada, no van a lograr cumplir plenamente su rol, me parece a mí, dentro de la sociedad, como factores de educación, de darle credibilidad a la historia, pero hacerla cercana, perceptible a los millones de visitantes que se acercan cada año. Gracias, Gustavo, por esa reflexión y por compartir también tu experiencia. Hildegard. Creo que Gustavo ha tocado realmente el punto más importante para los museos, especialmente en Panamá, y me voy a referir al Museo del Canal y obviamente el Museo de la Libertad, que es parte también de este conversatorio. Estuvieron un conversatorio anterior a este de la medicina nazi, que al final del día nosotros tenemos que desarrollar esa credibilidad también en la ciudadanía, porque mucha gente ha dejado de ver al museo como esa institución participativa que me pertenece. El museo realmente no es del historiador o de cierto grupo de personas, sino el museo le pertenece a toda la ciudadanía, a toda persona que lo visita.
Y nuestro rol es asegurarnos que la información, como dice Lisa, sea lo más correcta posible. Pero también es nuestro rol asegurarnos que sea accesible y que de alguna manera sea interesante. Para poder contrarrestar cualquier fake news, tenemos que de alguna manera ponerla correcta, pero también queremos que las nuevas generaciones visiten a nuestros sitios, participen en este tipo de conversatorios, vean lo que nosotros estamos transmitiendo, porque si no, nos gana el TikTok, el Snap, o sea, hay tanto en los medios sociales hoy en día que todo eso nos gana, porque nosotros, si nos mantenemos como una institución anquilosada, donde realmente ir al museo es un esfuerzo, dejamos de realmente ser esa remembranza, de esa memoria histórica. Obviamente el Museo del Canal, nuestro rol no es necesariamente la remembranza del Holocausto. Lo hacemos porque sentimos la responsabilidad como institución cultural del país, recordar todos los elementos históricos mundiales. El Museo del Canal, el canal conecta al mundo, y como conector del mundo tenemos esa responsabilidad con el mundo. Pero nuestro rol es recordar de alguna manera básica también la historia de Panamá y los errores que como humanidad hemos cometido también en Panamá. Porque no es nada más decir lo bueno que hicimos en la construcción del canal, sino también qué hicimos equivocadamente. Y allí hay muchísimo que no hemos hablado en Panamá. Y voy a voltear un poquito la tortilla con el tema del silver roll y el gold roll, que de alguna manera en Panamá no hablamos de ello. Es como si un mal sucedido, que de alguna manera no sucede con el Holocausto, porque el Holocausto obviamente acapara a la humanidad, pero las discriminaciones que sucedieron, el intrato a las personas que sucedieron, es algo que nosotros como panameños no estamos hablando de ello. Y nosotros en el museo queremos realmente traerlo a la palestra. Cuando iniciamos en el 97 y buscamos crear la sala sobre el Silver Roll y Gold Roll, no conseguimos un donante que donara la armada de esa sala. Estábamos tan mal en este tema. Y hoy en día estamos trabajando realmente para cambiar la exhibición y traerla de una manera diferente, porque creemos que son temas que como panameños hemos dejado de hablar. Gracias, Hildegard. Increíble lo que cuentas de que en Panamá no se conozca suficiente, y es cierto, sobre el tipo de discriminación que se dio durante la construcción del canal. Y quiero encaminar mi siguiente pregunta en eso, en el futuro de los museos en la lucha contra el odio, la discriminación y el fomento de la dignidad humana. ¿Qué impacto creen ustedes que pueden tener en las comunidades? Lisa. This is an important question. I think museums have an important role to play. We're educators, first and foremost. And that means thinking about how to make our story relevant to the people who come to our museums, so that, what they see isn't only in the past, but they see a way that it connects with their story today. So we do that in several ways. We have the ordinary visitors to our website, or the ordinary visitors who come physically to our museum. I should say, not during the pandemic. We have been closed for 10 months now, but normally people who come physically, making those stories resonate. And what Gustavo was saying about the emotional impact is very important. There's a part of our museum that has photographs. It's called the Tower of Faces, with photographs from one town, a Jewish town that was destroyed by the Nazis. And it's not the pictures of their murder, it's ordinary family photos. And you look at these, and it is the most moving
part of the museum because you come to understand what has been lost. And anyone who loves their mother, their father, their grandparents, their children can relate to that loss. So there's that attempt to make things relevant and universal. And let me say one more way that we play a role in that fight against hatred. We also do very targeted programs for specific groups. So I'm sure you all know that for the Nazis to carry out the mass murder of European Jews, they used the police, they used lawyers who made laws because this was all illegal. It was legal what was done. They used judges, they used doctors, they used the military. These are all groups that we do special programs with. So we bring groups of members of the military or groups of police, where as part of their training, they do special intensive programs where they learn this history using our materials. For many of them, they've never studied this before, right? This wasn't what they didn't choose to be historians, but they can see through studying the history of what happened to the Jews of Europe and how their profession participated. It allows them to think about what they're doing in a new way and to understand how their role could be misused and what it's a reflection for them, right? We don't tell them what to think, but the idea is educating them about this history will allow them to make different choices should this ever happen. Thanks. Thank you, Lisa. Gustavo, el futuro de los museos y el impacto en sus comunidades, en la prevención del odio y el fomento de la dignidad humana. Sin duda que la construcción de una identidad de un pueblo tiene un fuerte asidero en la memoria. Y en ese sentido, creo que los museos juegan y tienen que jugar un rol muy importante en dos dimensiones. El historiador judeo-americano Yosef Yerushalmi escribió una obra, él se especializó en criptojudíos y judíos conversos, pero escribió una obra que impactó mucho el mundo de los historiadores, se llama Zahor, recuerda. Y él diferencia la historiografía de la memoria. La historiografía es la recolección del material que describe o narra los eventos, y la memoria es el significado que esos eventos tienen. Entonces, a mí me parece que los museos tienen que jugar un papel importante en estas dos dimensiones. Primero, a nivel historiográfico, como dije antes, porque son los depositarios del material y la credibilidad que se ganan y el respeto de la sociedad los vuelve confiables para que esa colección de documentos, testimonios del pasado sea fiable. Y en estos tiempos de fake news, eso ya es un valor importante. Y en segundo lugar, los museos tienen, junto a aliados, generar espacios como este para ver de qué manera le damos sentido a esos eventos históricos, cómo eso nos ayuda a construir una sociedad. Cuando escuchaba a Hildegard hablar recién sobre lo difícil que es en Panamá tomar el tema de la discriminación durante la construcción del canal, pensaba que si queremos construir una sociedad que reconozca su diversidad y que sea inclusiva, tenemos que hacer un esfuerzo para mirarnos a los ojos y hablar de estos temas, porque solo así podemos sanar las heridas del pasado y solo así podemos aspirar a construir para nosotros y para nuestros hijos una sociedad mejor. Y sin duda hay muchos protagonistas que tienen que confluir para que esto pueda pasar,
pero sin duda, los museos tienen un rol central en estas dos dimensiones que manifesté. Gracias, Gustavo. Hildegard, voy contigo y el futuro de los museos en la lucha contra el odio y el impacto que pueden tener en sus comunidades. Yo quiero hablar también un poquito de lo que ha significado la pandemia para nuestra juventud y cómo el rol de los museos en la comunidad es tan importante. Nosotros tenemos ahorita mismo miles de niños panameños que no están pudiendo ir a la escuela y no están aprendiendo nada. Y eso es la base de cómo comienzas a generar generaciones llenas de odio. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esas generaciones que estamos dejando atrás. Mucho de lo que sucede con estos movimientos fascistas son personas que se quedan fuera del sistema. Y nosotros como los museos tenemos que trabajar en lograr que esos niños, aunque no están yendo a la escuela, tengan por lo menos acceso a la historia. Como dice Lisa, estamos cerrados, nosotros en el Museo del Canal también estamos cerrados a la visita del público, pero no estamos cerrados en las redes sociales, no estamos cerrados a la participación educativa. Nosotros hemos estado trabajando en apoyar al Ministerio de Educación y agarramos el currículum educativo de panameño y buscamos dónde elementos de la historia del canal podíamos insertar dentro de ese currículum para hacerlo a través de la televisión. La realidad es que nos dimos cuenta que el pensum académico que tenemos no es un pensamiento crítico y analítico donde realmente vemos todos los elementos de lo que fue la construcción del canal o de nuestra historia. Es más, nuestra historia no habla ni de la invasión estadounidense en Panamá, donde murieron miles de panameños, es un tema que no estamos hablando, los panameños tampoco. Entonces hay un rol nuestro que es muy importante porque nosotros agarramos esa historia, la investigamos, no la estamos haciendo fake news. Realmente el rol del historiador del museo, como decía Lisa, es clave. Y esa persona clave trabaja con un equipo para poder generar la información que entonces llevamos a las exposiciones o llevamos a estos pequeños cursos que hacemos para los estudiantes. Pero yo siento que nos estamos quedando cortos como sociedad. Yo tengo 23 años siendo miembro de la directiva del museo y muchas veces frustrada viendo cómo muchos panameños dicen, ay, yo fui una vez, o así, eso que es, o lo confunden hasta con el centro de visitantes del canal, que no lo somos, porque realmente el rol del Museo del Canal es ese repositorio de la historia que es tan importante. Y estamos hasta trabajando porque no hemos tenido la capacidad para desarrollar un centro de investigación. Esa es una de las cosas que Rolando, cuando entró al museo, lastimosamente Rolando, que yo sé que estás ahí, hola, pues le ofrecieron manejar un programa de doctorado en la universidad y lo perdimos. Pero él nos impulsó muchísimo a desarrollar un centro de investigación, un centro de documentación, donde tenemos y estamos trabajando para que esos documentos estén ahí y poder tener la investigación de nuestra historia. Porque la maravilla de alguna manera de poder conmemorar el Holocausto es porque ha habido un sinfín de personas alrededor del mundo que han sentido la necesidad de investigar una historia que todavía tan investigada. Se habla de fake news, hay gente que niega lo sucedido y nosotros no hemos comenzado realmente a investigar nuestra propia historia al nivel que debemos investigarla. Y yo quiero realmente lanzar la responsabilidad a los ciudadanos a darse cuenta que si nosotros no comenzamos a investigar nuestra historia y darle la importancia que ella necesita, siempre nos vamos a mantener en esta frustración ciudadana que tenemos y que nos corrompe día a día. Gracias, Hildegard.
Tengo una última pregunta para los tres y luego voy con preguntas que me están enviando nuestros participantes. Quiero saber cómo han podido adaptar en sus instituciones hechos históricos tan duros como el Holocausto y otros genocidios para mostrarlo a todo público, incluyendo familias. Gustavo, en tu caso, un poco hablar de la misma enseñanza del Holocausto, dependiendo cuál es el público al que te estás dirigiendo. Lisa, empiezo contigo, doctora Lisa. Thanks, yeah. One interesting bit of history of our museum was there was a lot of concern at the beginning that the stories that we were telling were not appropriate for children, for families, because the story is so awful. And so many of the photographs that we have are very brutal and hard to look at. So they actually began by constructing the museum in such a way that there were barriers at low heights so that children couldn't see those. We're actually in the process of making changes to that because unfortunately it meant people in wheelchairs also could not see, and we did not intend that. But we have found that it's important to tell this story in different ways to different audiences. So we have a special exhibit called Daniel's Story, also in our museum, that's aimed for children. And as I said, you don't have to be graphic to tell this story. It's a story about loss. It's a story about hatred. And it's also a story of how people who were neither Nazis nor Jews made choices that made this possible, right? So we want to educate people to be to make different choices than that. And we can tell those stories in different ways. Sabrina, I want to also take your question and go back to something Hildegard said about the current moment of the pandemic. We have found that those visiting us on social media or on our website, the numbers are so much bigger than they ever were. And finding the parts of the story of the Holocaust that mean something today is very powerful. So talking about disease and what people said about Jews causing disease, that was part of the lies that the Nazis told to justify the final solution. Telling that part of the story today is very powerful because anti-Semites still say that. And I think I remember that that's also part of, disease is also part of the story of the atrocities at the beginning of the building of the Panama Canal. So maybe those are stories that where when you see a relevance like that, you grab it and you reach your audience through connecting to things that are going on today. Absolutamente, Lisa. Yo me he encontrado y agrego este comentario ahora en la pandemia con el exceso de teorías de la conspiración sobre el origen del virus y sobre absolutamente todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que siempre me recuerdan las teorías de la conspiración que fundamentaron las ideas nazis, que a su vez fundamentaron el odio y el genocidio que siguieron después. Gustavo, sigo contigo y la pregunta de cómo adaptar estos hechos tan terribles para familias, para todo tipo de público. Gracias. Sin duda que el Holocausto, la Shoah, es uno de los elementos que ha constituido la experiencia judía contemporánea. Así que es un tema que se manifiesta de alguna manera, de diversas maneras, perdón, en la vida judía contemporánea. En lo que hace a los más pequeños, tenemos libros, realmente hay muy buen material, como decía Lisa, quizás de manera no gráfica, o por ahí sin entrar obviamente en los detalles más escabrosos, pero que testimonian de alguna manera lo que fue la tragedia para la comprensión de un niño pequeño. Los jóvenes, por ejemplo, en el Colegio Isaac Rabin,
tenemos una materia que se llama Shoah, Holocausto, con el apoyo y la asesoría de amigos de Yad Vashem Panamá, donde durante un año estudian el tema, ven documentales, ven películas, y después de eso viajan al viaje de Marcha por la Vida, donde pasan una semana en Polonia visitando los campos de concentración y después una semana en el Estado de Israel. Es una experiencia de alto impacto, en nuestro caso muy interesante, porque viaja todo el salón, chicos judíos, chicos no judíos, y después de haber estudiado el tema, se ve cómo la experiencia los impacta, los atraviesa, y después escuchar los testimonios son verdaderamente conmovedores. Dentro de la comunidad tenemos días de conmemoración, el día de recuerdo del Holocausto y del heroísmo, establecido en el calendario judío, que cae ahí por finales de abril, principio de mayo. Participamos de iniciativas en la conmemoración del 27 de enero. En nuestros espacios educativos, sociales, culturales, tenemos conferencias, cineforos. Durante muchos años, la señora Marianne Granat, de bendita memoria, viuda del rabino Alexander Granat, sobreviviente de Auschwitz, compartía su testimonio de lo que fue su experiencia. Inclusive publicamos su libro, ella escribió su vivencia en un libro que llamó Nuestras cenizas, y la congregación lo publicó como una forma de dejar su testimonio, porque el gran desafío que tenemos con el paso del tiempo es que los sobrevivientes se van muriendo por cuestiones naturales, y entonces los negacionistas, los que banalizan la Shoah, los que hablan de conspiraciones, etcétera, parecen envalentonarse. Así que tenemos que redoblar el esfuerzo, tenemos que seguir educando, tenemos que seguir hablando de estos temas para no solamente mantener y honrar la memoria de las víctimas, sino también para neutralizar cualquier iniciativa que hable de discriminación, de cualquier forma de discriminación, y que nosotros, precisamente por la experiencia atravesada, tenemos que estar en primera línea para combatir. Gracias a los tres. También tengo que decir que tengo decenas de comentarios, no solamente en la sección de preguntas y respuestas, sino también en el chat. Muchísimos comentarios favorables a la participación y muchísimas preguntas e inquietudes relacionadas con la participación de nuestros panelistas. Va a ser muy difícil elegir, así que voy a tratar en la medida de lo posible de elegir algunos. Tengo esta pregunta para la doctora Lisa de Luis Burke. Si bien el Holocausto fue una tragedia para toda la humanidad, ¿diría que el antisemitismo ha aumentado desde ese momento? ¿Cuáles cree que puedan ser esas razones? That is a great question, and it is much bigger than anything we could talk about right now. In the aftermath of the Holocaust, like starting right after, there was actually, a lot of people don't know this, terrible anti-Semitism continuing across Europe. The end of the war did not bring an end to persecution of the Jews. In many places, the few survivors who tried to return home were met with violence, sometimes by neighbors who didn't want to give up the possessions that they had taken from their neighbors that they thought were dead. So that is a very sad part of the story. But then by the 1950s and 60s, anti-Semitism grew much less in the world. And even though there were certain places where prejudice hung on, and there was certainly, persecution in some places, there was nothing like the scale that there was in the period between 1882 and 1945. And now, for some reason, maybe in the last 10 or 15 years, depending on where you live, there is much more visible anti-Semitism, right? I think that's what the questioner is referring to.
And the causes are extremely complex, much too much to get into here, but I'll just name one, which is the rise of social media, all of our new ways of communicating, where ideas that might have been far on the fringe now have a way to be shared with a large public. And the world has a lot of work to do to think about what to do about that. I would just say it's not that different than the beginning, than what we see with anti-Semitism that led to the Nazis, which had to do with the growth of the press in the first place, the free press, and how that spread racist ideas and anti-Semitic ideas. So maybe to combat it, we can learn from the past and what was done then, and try some of those strategies. But we have our work cut out for us. Muchísimas gracias. Realmente importante vincularlo a lo que está pasando ahora y a la situación real, la posibilidad real de que se puede repetir. Hildegard, elijo esta pregunta para ti de Ricardo Rivadeneira. En este mundo multicultural, las culturas pueden coexistir, pero resulta difícil beneficiarse de una vida compartida. ¿Qué hacen los museos de memoria para tener una población más crítica y amigable con la diversidad? Creo que la mejor manera de responder la pregunta es ver cómo lo estamos haciendo nosotros. El tema de la diversidad ha sido probablemente lo más discutido en el museo durante la pandemia. Nosotros hemos incursionado desde el año pasado en la renovación de las salas y justo este año, durante la pandemia, hemos estado renovando la sala que cuenta básicamente la vida en el canal. Y es allí donde comenzamos a hacer un análisis y una investigación histórica, no solamente porque cuando hablamos de la vida del canal, usualmente la hablamos desde el punto de vista del Smithsonian, y no estamos viéndolo desde el punto de vista del panameño que convivía con la zona del canal, los extranjeros que vinieron para la construcción del canal, la discriminación del Silver Roll y el Gold Roll que también sucedían durante esto. Entonces las capas y que son multiculturales y muy diversas en la construcción del canal ha sido parte de esa discusión y cómo podérselo mostrar al público de una manera que puedan entender no solamente lo que significaba tener una vida de Smithsonian, pero las diferencias. Y les explico algo que, por ejemplo, estamos haciendo. Estamos ahora produciendo modelos virtuales de 3 diferentes viviendas que estaban más o menos en 1915 a 1917, para mostrar la diferencia de lo que era tener una vivienda y ser un alto ejecutivo del canal versus ser un Silver Roll negro, afroantillano, que viajó para trabajar aquí, y ver y que tú puedas experimentar, realmente entrar de una manera virtual a esa casa y tener la experiencia o la diferencia de vida. O por ejemplo, el análisis que estuvimos haciendo de las cartas que escribía una persona de India que había venido a Panamá a la construcción del canal y cómo contaba lo terrible que había sido la vida para él, terminando lejos de su familia, muriendo. O, por ejemplo, los afroantillanos que decían, llegué a Panamá y lo que he hecho es venirme a morir de hambre porque me prometieron algo en un anuncio y cuando llegué aquí todo eso era mentira. Hasta historias que, por ejemplo, escribe una americana que se llama Sue Corr, que es fabuloso, entre comillas, porque realmente hay un nivel de inocencia, pero al mismo tiempo de racismo engranado en las historias que ella cuenta sobre Panamá, que de alguna manera hablan de ese racismo americano, donde la Navidad del panameño, y ella hace un libro de cuentos de Navidad, la Navidad del panameño y la Navidad de
del americano son totalmente diferentes, la manera que se describe, tienen una percepción que hoy en día pues nos damos cuenta que hay un nivel de racismo extraordinario. Entonces es tratar de contar estas historias para que la persona que la vive y la experimenta pueda entender las diferencias que habían. Y nuestro rol es realmente ponerlo allá afuera, no juzgar, porque no podemos juzgar lo que estamos presentando, pero sí podemos analizar que todos esos niveles deben ser participativos dentro de la exhibición. Gracias, Hildegard. Y se me olvidó mencionar, abriendo esta charla, que el Museo del Canal abrirá sus puertas en el mes de marzo. No solamente están haciendo el esfuerzo de tener este tipo de conversatorios tan importantes para todos y sobre todo en este Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto, sino que están listos para abrir al público en el mes de marzo. Gracias, amiga, por todo lo que haces. Quiero leer un comentario supremamente interesante de uno de los oyentes y hacerle una pregunta propia a Gustavo y de pronto a la doctora Lisa si le interesa. Y es una historia de la que yo me enteré hace poco, una historia que nos comparte Vicky Wong. Buenas tardes, les habla Vicky Wong, vivo en Lídice, Capira. El 31 de octubre de 1943, el pueblo de Potrero cambió su nombre a Lídice, haciéndose eco a la recomendación de las Naciones Unidas de honrar la memoria de los habitantes de la comunidad de Lídice en Checoslovaquia, quienes fueron masacrados y borrados de la faz de la tierra por órdenes de Hitler en junio de 1942. Hemos recordado todos los 31 de octubre esta tragedia y tratamos de que las nuevas generaciones entiendan por qué el cambio del nombre del pueblo. Yo los felicito por este excelente conversatorio. Estoy totalmente de acuerdo con que la historia debe contarse siempre para que no se olvide. El mundo no debe olvidar la tragedia del Holocausto jamás. Yo te felicito, Vicky, por contribuir a este conversatorio con la historia del Lídice. Y realmente me gusta mucho leer del público este tipo de aportes. Yo te quiero preguntar, Gustavo, tú has sido rabino, en 2 países. Panamá es un país muy, muy particular porque es un país que está integrado por muchísimas culturas distintas. ¿Cómo piensas tú que la llegada de nuevos migrantes y la nueva realidad económica y la nueva realidad del mundo ha impactado al panameño? Si bien vemos casos como el de Vicky, vemos también casos de discriminación y de incomprensión sobre otras culturas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Panamá comparado con otros países desde el punto de vista de la integración de distintas personas? Gracias, Sabrina. En primer lugar, agradecerle a Vicky su testimonio y ojalá pueda invitarme el próximo 31 de octubre y me gustaría ir hasta Lídice y ver y acompañarnos en un acto conmemorativo tan significativo, que es testimonio de quizás de alguna manera, por ponerlo entre comillas, derrotar a aquellos que quisieron borrar de la faz de la tierra la vida de comunidades enteras. Al tomar su nombre, de alguna manera estamos dando esa batalla y trayendo un mensaje de esperanza. Sin duda estamos atravesando tiempos difíciles, todo el mundo y también aquí en Panamá. La preocupación sanitaria todavía nos tiene con el agua al cuello y no hemos visto el impacto real que va a tener para la sociedad, para el aspecto socioeconómico, lo que significa la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de empresas. Y sin duda, históricamente ha pasado en todos lados y tristemente va a pasar aquí. Esto va a dar lugar a los discursos populistas, xenófobos, que van a echar la culpa de todos los males a los más vulnerables y en este caso a los extranjeros que
entre comillas, van a decir que han venido a robarle su trabajo o su pan a los panameños. Pero no es solo la pandemia, escuchábamos estos mensajes en los últimos años. Hay sectores de la sociedad y sectores de la clase política que apuntan a fortalecer este discurso de miedo, este discurso de odio, para llevar agua a su propio molino. Y ahí creo que todos los que estamos del otro lado, todos aquellos que creemos que Panamá es un mosaico, como la propia historia y la investigación del museo lo testifica, de que esta es una sociedad que ha sido construida por una gran variedad de personas, culturas, etnias, tradiciones, y personalmente creo que allí radica su riqueza y podemos dar este ejemplo al mundo de lo que es un mosaico donde la integración funciona, puede tener sus fallas, pero funciona. Entonces creo que tenemos que neutralizar estos mensajes que llaman a la discriminación contra cualquiera que es diferente. En este caso va a ser el extranjero, pero también escuchamos a veces discursos judeofóbicos, islamofóbicos, homofóbicos, transfóbicos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta época de crisis va a tensarse todo el entramado social, van a escucharse este tipo de voces, pero tendremos que seguir bregando aquellos que queremos construir una sociedad inclusiva, una sociedad abierta, una sociedad donde todos puedan desarrollarse plenamente, para que nuestra voz pueda ser más inspiradora y, como decía recién, neutralizar a los mercaderes del odio. Bueno, les agradezco muchísimo a los tres y sobre todo a la cantidad de personas que están sintonizadas en este momento. Tengo que confesarles que yo no me esperé tanta participación y tanto interés, y que me he sentido enriquecida por este intercambio, no solamente por la gran oportunidad de conocer personalmente a la doctora Lisa Leff. Para mí el Museo del Holocausto en Washington es una institución, y sino también poder participar de este intercambio entre el Museo del Canal, entre el rabino de la congregación a la que asisto, que ha educado a mis hijos, y también con una gran personalidad como la doctora Leff. Les agradezco a todos y también haberme hecho parte de este conversatorio. Gracias a las preguntas voy a tratar de dirigirlas luego privadamente a cada uno de los panelistas, porque hay algunas cosas que se quedaron sin responder, pero sobre todo, Hildegard, muchísimas gracias a ti por esta iniciativa de mantener viva la memoria del Holocausto y de poder integrarla a las inquietudes de Panamá y de un museo tan relevante como lo es el Museo del Canal. En nombre del museo, quiero primero de todo agradecerlos a los tres. A Lisa, especially, thank you so very much for participating in this and taking your time to really make a difference in Panama. We think it's such an important subject that we don't speak enough of. So thank you very much. Thank you to all the audience that we've had from all over the world joining in for participating. Y a Gustavo, muchísimas gracias, porque para mí eres un guía, y el apoyo tuyo a la comunidad y al entendimiento y a realmente trabajar para que todos nos entendamos como humanidad es maravilloso. Y a Sabrina, bueno, gracias por participar como moderadora. En nombre del Museo del Canal te quiero agradecer muchísimo tu participación. Nos sentimos honrados de poder contar con un panel de este nivel.